Buenos días a todos. Nosotros conformamos el grupo de proyecto de aula perteneciente al tema de adaptaciones internas de una mujer en estado de explosión. A continuación les vamos a hablar de la señalización celular y de las hormonas más importantes que actúan acá. Bienvenidos. Bueno, primeramente les vamos a explicar qué es la señalización celular. La señalización celular es un mecanismo de comunicación que utilizan las células para mandar mensajes a otra célula para que ésta sea capaz de realizar un proceso. De estos tenemos 4 tipos de transporte, que es el directo, que es cuando la célula receptora y la célula emisora están pegadas, entonces pasa de una a la otra el mensajero. Tenemos la endocrina, que es cuando esta molécula mensajera va a viajar por el torrente sanguíneo hasta la célula receptora, que se va a encontrar en otro órgano. Tenemos la paracrina, que es cuando estas dos se van a encontrar en el mismo órgano, pero la molécula mensajera va a tener que salir al espacio extracelular para llegar a la célula receptora. Y por último tenemos la autocrina, que es cuando la célula emisora y la célula receptora están en la misma célula, o sea, son la misma célula, por lo tanto el mensaje va a estar en esa célula. A continuación vamos a explicarles de qué se compone la señalización celular. Gracias, Gaby. Bueno, esta señalización celular se compone de una célula emisora, la cual va a ser una molécula mensajera. Esta molécula mensajera se va a dirigir por un medio o se va a transportar por un medio, va a llegar a una célula receptora. Es importante saber la naturaleza química de nuestra molécula mensajera, si es una proteína o no es una proteína, porque en el caso si es una proteína, nuestra molécula mensajera va a activar factores de transcripción como la traducción del gen y la transcripción del ARN mensajero. En el caso, si no es una proteína esteroidea, este caso se va a sintetizar a partir de aparato de Golgi o la activación de vías metabólicas. También es importante saber si mi molécula mensajera es de tipo apolar o es de tipo polar. Si mi molécula mensajera es de tipo apolar, va a ir a favor del gradiente. Cuando va a ir a favor del gradiente, sus receptores van a ser intracitoplasmáticos o intranucleares. Pero si mi molécula es polar, va a necesitar unas proteínas receptoras, las cuales son intrínsecas o extrínsecas. En este caso nos vamos a enfocar en los receptores o proteínas receptoras extrínsecas acopladas a proteína G. Dentro de la adaptación de la mujer en esta gestación a ellas es la gonadotrofina o GnRH, la leutinizante o LDH y la folículo estimulante o FSH. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la gonadotrofina. La célula emisora produce la sintetiza. La otrofina es una de las hormonas y al igual de las demás señalización endocrina y va a pasar por el torrente sanguíneo. Lo que pasará es que se va a trasladar y llegar a la glándula pituitaria, pero no llegará a la neurohipófisis, sino que llegará a la adenohipófisis y va a activar la hormona leutinizante y la folículo estimulante y así para poder ser transportada. A continuación voy a explicar la hormona polipeptídica FSH o también llamada folículo estimulante. Esta hormona es gonadotrófica ya que es activada por la gonadotrofina. Su célula emisora es la célula de la adenohipófisis. El medio es el torrente sanguíneo, así que la señalización es endocrina. La célula receptora son los folículos ováricos y va a tener receptores en la capa de las células de la granulosa. Y el receptor es canal acoplado a proteína G. Recordar también que nuestra folículo estimulante es una molécula mensajera de tipo polar. A continuación, la hormona luteinizante. En este caso, la molécula mensajera es la hormona luteinizante que se va a transportar desde su célula emisora, que se ubica en las células de la glándula pituitaria, en la adenohipófisis, y va a terminar en su célula receptora ubicada en los folículos ováricos en la terca interna.
La función de esta hormona es controlar la producción de progesterona, iniciar el cuerpo lúteo y ayudar a la maduración para la ovulación. Su señalización es endocrina, ya que se transporta por el medio sanguíneo, y su receptor extrínseco es un receptor acoplado a proteína G debido a que esta es una molécula polar. Bueno, ahora yo les voy a explicar. Ahora yo les voy a explicar cuáles son estas proteínas acopladas a proteína G o estos receptores acoplados a proteína G y qué es un receptor extrínseco. Entonces, principalmente un receptor extrínseco es aquel que necesita dos proteínas para poder llegar a hacer un efecto, es decir, una proteína receptora y una proteína efectora. En el caso de los que son acoplados a proteína G, es porque la proteína G se une a la proteína receptora cuando a esta le llega la molécula mensajera. Posteriormente, esta va a sufrir un cambio en donde la GDP va a transformarse en GTP y esta se va a separar junto a la proteína alfa, la cual va a dirigirse a la proteína efectora, haciendo que con un gasto de energía se transforme de adenosín trifosfato a adenosín monofosfato cíclico, produciendo un segundo mensajero, que en el caso de la primera hormona, que es la gonadotropina, va a producir los dos mensajeros, que son la LH y la FSH. Además de esto, como pudimos ver anteriormente, las otras dos hormonas son también acopladas a proteína G. Eso significa que estas también tienen que hacer todo este proceso que ya mencioné, pero al final no van a hacer un segundo mensajero, sino que van a realizar un efecto, ya sea la producción de progesterona o maduración del óvulo o iniciación del cuerpo lúteo. A continuación, mi compañera les va a explicar cómo es el transporte. Ok, listo. Bueno, como ya sabemos, estas hormonas gonadotrópicas se llaman así porque son afiliadas a la gonadotropina. Estos viajarán al torrente sanguíneo y llegarán al folículo ovárico. Y ahí en el folículo ovárico van a haber dos receptores. Un receptor para la leutinizante y un receptor para la estimulante. En el receptor de la leutinizante va a llegar también el colesterol. Cuando llega el colesterol, la leutinizante y el colesterol van a ingresar juntos a la proteína receptora y de ahí cuando ingresan van a ingresar al espacio intracelular de ese folículo ovárico y va a ingresar una enzima llamada la colesterol desmolasa. La colesterol desmolasa va a hacer que la hormona leutinizante y el colesterol se convierten en algo llamado pregnenolona. Esa pregnenolona va a llegar una enzima la cual va a dirigirse a la pregnenolona y esa enzima será la 3-beta hidroxiesterona deshidrogenasa, la cual va a convertir esa pregnenolona en dehidroepialdosterona. Esta dehidroepialdosterona va a llegar una enzima la cual es la hidroxiesterona deshidrogenasa y va a convertir esa dehidroepialdosterona en progesterona. A su vez va a llegar otra enzima que es la 17 liasa y va a convertir esa progesterona en androstenediona y otra vez la 17-20 liasa va a convertir esta androstenediona en testosterona. Eso es como una cascada de señalización. Bueno, la testosterona, una vez que ya está convertida, esta es una hormona esteroidea, así que es de tipo apolar, le va a ser fácil traspasarse de las células de la teca interna a las células de la granulosa, donde a su vez hay un receptor para la folículo estimulante. La testosterona, como es de carácter apolar, va a tener un receptor intracitoplasmático. Nuestra folículo estimulante, como es de carácter polar, va a tener un receptor de membrana. En este caso,
cuando nuestra testosterona ingresa a las células de la granulosa, la folículo estimulante va a activar la enzima aromatasa, convirtiendo esa testosterona en 17 estradiol para las mujeres que tienen una vida reproductiva. Pero en el caso de las mujeres que ya tienen menopausia, en vez de 17 beta estradiol lo va a convertir en estrógeno. Pero si estamos hablando de la gestación, cuando ya el espermatozoide ha fecundado ese ovocito, ya no será 17 beta estradiol, sino será estradiol. Aquí vamos a observar cortes de histología de la zona de la adenohipófisis y de los folículos ováricos. Anteriormente dicho, las células de la adenohipófisis fueron emisoras y las células de los folículos ováricos fueron receptores. También podemos observar la estructura química de las glucoproteínas y de los estrógenos, que en este caso son moléculas apolares. Y por último, como un dato curioso que les puede interesar mucho, es porque el endometrio se engruesa. Bueno, el engrosamiento es causado por diferentes niveles de estrógeno y progesterona. Y esto ocurre cuando a las mujeres se les presenta el ciclo menstrual. Y asimismo este también se elimina por la acumulación. Pero ¿qué pasa si no se elimina? Lo que pasa es que puede producir cáncer en el útero o puede producir infertilidad hacia la mujer. Bueno, muchas gracias y esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Bye. Gracias.